Bienvenidos a esta zona de misterio. Les saluda la Mort. Willowbrook era una escuela financiada por el Estado para niños con discapacidades intelectuales, localizada en Staten Island, en Nueva York. Entre 1950 a 1970 se realizó una investigación conocida como el Estudio de Willowbrook. En este se analizó un grupo de niños con discapacidades intelectuales. En esta institución había una alta incidencia de hepatitis, por lo que se observó estos casos cuidadosamente. El objetivo del estudio era determinar el curso natural de la enfermedad sin recibir tratamiento alguno. Más tarde se descubrió que existían dos tipos distintos de hepatitis, A y B. Al mismo tiempo se demostró que inyectando a los residentes infectados con gamma globulinas se podía desarrollar una inmunidad pasiva, por lo que se tomaría esta como una forma de tratamiento. Este estudio fue aprobado por el Departamento de Salud Mental del Estado de Nueva York y apoyado por el área epidemiológica de las Fuerzas Armadas. En la escuela se aceptaban de manera preferencial niños con discapacidades intelectuales, los cuales eran portadores de hepatitis 4, y se inocularon cientos de niños para que lo contrajeran. Los niños recién ingresados de entre 3 y 11 años de edad eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus aislados de las disposiciones de enfermos con hepatitis de la misma escuela. El consentimiento de los padres para las investigaciones en sus hijos era una exigencia para la admisión a esta institución que tenían cupos limitados. Algunos creían que Willowbrook debería usarse para el cuidado de los veteranos discapacitados, pero finalmente las preferencias del gobernador de Nueva York, Thomas Dewey, ganaron. Dewey argumentó que había miles de niños en el estado que eran mental y físicamente defectuosos, los cuales nunca iban a convertirse en miembros de la sociedad. En este último asunto, la institución fracasaría por completo. En las próximas décadas, Willowbrook se convirtió en sinónimo de injusticia social. La escuela estatal Willowbrook abrió en octubre de 1947, admitiendo a 20 pacientes con discapacidades mentales de instituciones del norte del estado. En poco tiempo, la institución estaba sobrecargada y falta de personal. En 1955 había alcanzado su capacidad máxima de 4.000 ocupantes. Alrededor de esa época, las infecciones por hepatitis se propagaron entre los pacientes y el personal. Sin embargo, estas instantáneas no transmiten las condiciones miserables y aborrecibles en las que vivían los pacientes de Willowbrook. A pesar de su nombre como escuela, apenas existía una estructura educativa. El hacinamiento de la institución fomentó el abuso, la deshumanización y una crisis de salud pública. La hepatitis era tan desenfrenada que varios investigadores aprovecharon la institución para utilizar a los residentes como participantes en un controvertido estudio médico en el que los residentes fueron expuestos intencionalmente al virus mortal, sin su consentimiento, para probar la efectividad de varias vacunas. A adultos y niños se le inyectó el virus que causa la hepatitis para un estudio médico. Algunos se vieron obligados a comer heces de otros residentes que estaban infectados con la enfermedad. Los miembros del personal no estaban obligados a presentar una verificación de antecedentes para el empleo, y más tarde se reveló que muchos miembros del personal abusaron física, sexual y emocionalmente de los residentes. Estas fueron las declaraciones de Diane Buglioli, quien trabajó en la escuela en 1969. Le dieron una llave de acero, la cual tiene hasta el día de hoy. Se usaba para abrir puerta tras puerta, pesadas puertas de acero que continuaban por los pasillos. Cuando Buglioli llegó a la última puerta, le preocupaba lo que pudiera encontrar al otro lado. Encontré detrás a 40 niños pequeños, dijo. Algunos sonreían, otros me preguntaban mi nombre, otros estaban en silencio, solo mirándome. Algunos caminaban hacia mí. Algunos estaban acostados en carros de madera y algunos estaban sentados en el piso. Algunos babeaban, algunos lloraban. Era surrealista y estaba mal, pero todos comparten una verdad innegable. Todos eran niños pequeños. Hasta el día de hoy todavía siento una punzada en el estómago al pensar por qué estos niños están encerrados detrás de esas puertas.
Los residentes de la escuela estatal de Willowbrook a menudo se quedaban vagando por los pasillos y los terrenos de la escuela, sin supervisión, sin nada que hacer durante horas. Los pacientes superaron ampliamente en número a los asistentes. Había aproximadamente 50 residentes por cada miembro del personal. El diario Staten Island Advance comenzó a descubrir las prácticas cuestionables de la escuela Willowbrook a mediados de la década de 1960. La reportera Jane Curtin fue una de las primeras en cubrir las abominables condiciones en las que se encontraba la escuela. Aunque las historias no obtuvieron la atención que se esperaba, no fue hasta la exposición de Gerardo Rivera de ABC News, titulada Willowbrook's The Last Disgrace, que la atención nacional se centró en Staten Island y el trato de la escuela a sus estudiantes. Antes de que saliera al aire la exposición, la cadena advirtió: esta noche, como servicio público, te vamos a enfermar. Así es como se veía, así es como sonaba, pero ¿cómo puedo decirte cómo olía? Olía a suciedad, olía a enfermedad y olía a muerte. El periodista se coló en el edificio 6 con un camarógrafo. Obtuvieron pruebas rápidas de la instalación, la cual estaba superpoblada y miserable. En ese momento, llena con 5.400 pacientes. En su exposición, Rivera entrevistó a Bernard Carabello, un paciente de 21 años con parálisis cerebral y residente de 18 años en Willowbrook, cuyo intelecto era agudo, aunque tenía dificultades para hablar y moverse tan rápido como los demás. Explicó elocuentemente el entorno que llamó una desgracia. Me golpearon con palos y hebillas de cinturones. El personal me pateó la cabeza contra la pared. La mayoría de los niños se sentaron en la sala de estar desnudos. También hubo mucho abuso sexual de parte de los residentes. A pesar del horror de esta injusticia, hoy Carabello tiene más de 60 años y se jubila de su trabajo como empleado estatal en Manhattan. La exposición de Rivera no solo recibió atención nacional, sino que recibió atención local de los residentes y políticos locales, que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en su propio patio trasero. Los padres tampoco sabían lo que les estaban haciendo a sus hijos, a quienes habían llevado a Willowbrook a menudo sin otras opciones, para recibir cuidados que no podían brindar, sin saber que lo que estaban recibiendo no eran cuidados, sino abusos. Los padres de los residentes que viven en Willowbrook presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en marzo de 1972. La demanda alegó que la escuela estatal violó los derechos constitucionales de los residentes que vivían allí. En la demanda se citaron múltiples violaciones, como confinar a los residentes por periodos de tiempos indefinidos, falta de rehabilitación, falta de programas educativos para terapia de habla, ocupacional y física, no liberar a los residentes elegibles, ropa, comidas e instalaciones inadecuadas, confinar a los residentes a camas y sillas, instalaciones médicas inadecuadas, personal incompetente y decenas de otras horrendas violaciones. El juez Orrin Judd firmó el decreto de consentimiento de Willowbrook en 1975, lo que obligó al estado de Nueva York a mejorar las condiciones en la escuela y reducir el hacinamiento de 4.000 pacientes a no más de 250 pacientes para 1980. El decreto de consentimiento establecía que el Estado tendría que gastar $2 millones para crear 200 lugares para los transferidos de Willowbrook, en hostales, hoteles y casas de transición, hogares para grupos y talleres protegidos. El decreto de consentimiento no cerró de inmediato la escuela, sino que reconoció que las personas con discapacidades del desarrollo tenían el derecho constitucional a ser protegidas contra daños y a ser atendidas en un entorno humano y no institucional para prepararlas para ser miembros contribuyentes de la comunidad. En 1974, antes del cierre de Willowbrook, la escuela pasó a llamarse Centro de Desarrollo de Staten Island. En este momento, la escuela tenía menos de 300 pacientes, según lo ordenó por la corte y el decreto del consentimiento. Willowbrook cerró sus puertas por última vez en septiembre de 1987. Hubo un gran debate sobre qué hacer con la gran propiedad después del cierre de la escuela. La ciudad de Nueva York finalmente adquirió el terreno y más tarde se convirtió en el campus actual del colegio de Staten Island.
El innovador fallo por consentimiento y el cierre de la escuela fue un logro histórico para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Los trágicos eventos ocurridos en la escuela y su posterior cierre sentaron precedentes legales que impulsaron el movimiento de desinstitucionalización en todo el país. Las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo ya no serían institucionalizadas y tratadas como si fueran menos que humanos. Las agencias, los servicios e incluso los gobiernos de todos los países aprendieron cómo cuidar adecuadamente a las personas. Ahora estaban colocando a las personas en residencias comunitarias en lugar de instituciones, expandiendo los programas diurnos, las clases de educación especial y las agencias estatales y municipales en crecimiento. El hombre responsable de exponer este caso al mundo, Gerardo Rivera, nunca ha olvidado lo que vio la primera vez que ingresó a la escuela. A lo largo de los años, Rivera se ha mantenido en contacto con varios pacientes de la escuela y se ha convertido en un defensor de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. En 2015, Rivera estableció el Fondo Gerardo Rivera para Estudios del Trabajo Social y Discapacidad en CSI. El fondo brinda apoyo para conferencias públicas y nuevas publicaciones que informan al público y continúan el legado de empoderar a las personas con discapacidades e influir en las políticas públicas. Si bien han pasado décadas desde el cierre de la escuela estatal de Willowbrook, el trato horrible de las personas que vivían allí siempre estará en la mente de las personas con discapacidades, familiares, defensores, políticos y residentes de Staten Island y de todo el país. Hoy en día, esas mismas personas siguen luchando por los derechos de las personas que viven con discapacidades y por el financiamiento adecuado para servicios, programas y opciones residenciales, preocupados de que la falta de fondos locales y federales pueda obligar a lugares como Willowbrook a abrir a medida que continúe la cantidad de opciones residenciales. Beneficencia significa hacer el bien, minimizar el daño. Se atentó contra este principio, ya que estos niños fueron contagiados con el virus de la hepatitis, que como sabemos es una causa de cirrosis hepática, y esta lesión está relacionada con el cáncer hepático. Se puso a esos niños con discapacidades intelectuales, niños que ya de por sí son vulnerables, eran niños que merecían solo los mejores cuidados y tratamientos. Sin embargo, fueron disminuidos aún más, a ser usados como conejillos de India. Hemos llegado a la parte final. Comenta si te gustó la historia, dale like al video y suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima. A fact indicative of either supreme incompetence or grossly misplaced priorities on the part of state officials. Under the heading of Exhibit D, we present some of the specific evidence of injury. The child was then taken back to this ward of Willowbrook to recuperate. When he was returned to the public health hospital to have the cast removed 3 months later, the nurses there were horrified to discover that the cast had been rotted by the boy's own urine. When the cast was finally removed, it was found to be infested with maggots.